Me gustaría saber primeramente si tienen alguna pregunta de la clase pasada, que quizás habrán quedado muchas. Más bien nos dejaste con ganas de saber más. Fue muy interesante. Gracias. Bien. Vamos a comenzar. Prácticamente espero que el día de hoy concluyamos esta parte, este tema. Y antes de comenzar de lleno o continuar con el análisis, habría que hacer una observación. Lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 12 y 13 es una secuencia histórica. Posteriormente se intercalan algunos eventos, que son los capítulos 14, 15 y 16, y después nos presenta el capítulo 17 otra característica. Nuevamente volvemos a ver a la bestia, pero ahora vemos a una mujer, y es la continuación histórica de donde nos quedamos en el capítulo 13. Entonces, por eso es que es importante notar algunas diferencias que van a existir, pero al mismo tiempo ver que algunas cosas van a permanecer, como es el caso incluso de la propia bestia. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si ahora sí nos deja. Ok, parece que ahora sí nos dejó. Ok, esto era lo que estábamos analizando del capítulo 17, el gran imperio de los 7 reyes. Ok, bueno, vamos a hacer vamos por partes y vamos a empezar con este. A ver si se deja. No, no te deja, Juan. No me dejó. Esta cosa es muy traicionera. Sí. Ok, hermano Enrique, a ver si usted puede intentarle. Es el que dice dos bestias. Perfecto, muy bien. Bueno, esta prácticamente es la tabla que ya, bueno, debido a las dificultades técnicas, le quité todas las dinámicas que íbamos a ocupar y ya la dejé como una imagen fija de PowerPoint para que ustedes la puedan tener también. Ya vimos en la parte que está en rojo las características de la bestia que sale del mar. Hablamos de la característica como bestia, las 7 cabezas, los cuernos, las diademas, el nombre blasfemo, y me parece que aquí solamente hicimos algunos comentarios sobre lo que es semejante a un leopardo, los pies de oso, la boca de león. Hablamos muy brevemente también del poder, trono y autoridad que le fue cedida, y la cabeza con la herida de muerte, la boca que habla grandes blasfemias, que actúa por 42 meses y que hizo guerra a los santos. Estas son prácticamente las características de esta bestia. ¿Ustedes tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿Algo que ustedes quieran que analicemos? Bueno,
podemos también ah, analizar sobre las características de la bestia. También de cómo hace como grandes blasfemias, pero a la vez de cómo nunca se saldrá con la suya después de esto. Ok, pero ¿hay alguna pregunta? O sea, ¿algo que quieran que analicemos? Pues de hecho, en la clase pasada quedaste en que ibas a explicarnos cuándo fue hecha la herida de muerte, cuándo fue curada, y lo de los meses, porque en eso nos quedamos, no pudimos acabar de verla. Ok. Bueno, aquí donde dice cabeza herida de muerte y curada. Ajá. La cabeza que fue herida de muerte ocurre en el año 1978, que es precisamente con la captura del Papa en la guerra de Francia. Ahí es donde termina el papado como imperio. Durante bastante tiempo, desde ese año de 1978, perdón, es 1798. Ahí no sé que hacer una corrección. Es 1798. Desde el año 1798 fue herida, y durante todo este tiempo no hubo un papado real. De hecho, los papas tenían que andar viajando en diferentes ciudades. Algunos incluso estaban prácticamente refugiados en Inglaterra, pero eh, hasta el siglo XX, cuando aparece Benito Mussolini, él es quien cura la herida de la bestia en el año de 1929. Ahí es donde se cura, y Benito Mussolini lo que hace es cederle a la Iglesia Católica lo que actualmente conocemos como la Ciudad del Vaticano. Es a partir de este momento que el Papa es oficialmente reconocido como una figura política y no solamente religiosa. Antes del año de 1798, el Papa era reconocido como figura religiosa, pero era él de tal magnitud que él era quien decidía quiénes iban a ser reyes y quiénes no. A la manera del Antiguo Testamento, el Papa era quien ungía a los reyes, pero si no era su voluntad, entonces un determinado príncipe no podía llegar a ser rey. De esta manera es como el Papa tenía mucho mayor jerarquía que los reyes. Pero ya en esta época, él entra como figura de rey al Vaticano. Y aquí es donde su herida es curada. Entonces, ahí es donde podemos observar tanto la herida como el momento en que es curada. Hablamos acerca de que él hablaba grandes blasfemias. En la clase pasada analizamos algunas de ellas, de algunas herejías que enseñaban. Entre ellas está, por ejemplo, el perdón de pecados. Eh, podemos encontrar el que se hace a sí mismo como Dios, que son las herejías principales, y también el usurpar el templo. Aquí hay un asunto que muchas personas creen, que el anticristo, cuando se manifieste, tendrá que invadir el templo de Jerusalén, el tercer templo, el famoso conocido tercer templo. Sin embargo, para nosotros los santos de los últimos días, ese templo no necesariamente es un requisito para que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque para nosotros cualquier templo puede ser eh, tomado por el anticristo, aunque principalmente tenemos el futuro templo de Jerusalén,
el templo de Salt Lake y también el templo central en Missouri, que ese aún no se ha construido. Lo que es un hecho es que para que la segunda venida se pueda realizar, tiene que efectuarse una reconstrucción, por lo menos parcial, del templo central en Missouri y del templo de Jerusalén al otro lado del mundo. Pero, repito, no es obligatorio que el anticristo se manifieste en el templo de Jerusalén. Sin embargo, si así ocurriese, estaría muy de acuerdo al pensamiento de los judíos mesiánicos. Hablamos de los 42 meses, que prácticamente son los 1260 días, de los cuales se habla en Daniel 25. Y bueno, estos inician en el año 538, que es cuando inicia el papado con la caída de los 3 reyes o los 3 cuernos, y termina en el año, aquí volví a cometer el mismo error, es el año 1798, cuando la cabeza de la bestia recibe la herida. Después nos habla de que hizo guerra a los santos. Y aquí sí me gustaría que pudiéramos leer la cita que se encuentra en Primera de Nefi, capítulo 14, versículos del 8 al 17. Hay un aspecto que Nefi observa acerca de esta guerra que vale la pena que nosotros la analicemos. Quien lo tenga, por favor, si puede ayudarme a leerlo. Ya la tenemos por acá. Por favor. Del 8 al 17, ¿verdad? Así es. Y aconteció que cuando el ángel hubo hablado estas palabras, me dijo, ¿recuerdas los convenios del Padre con la casa de Israel? Yo le contesté, sí. Y sucedió que me dijo, mira y ve esa grande y abominable iglesia que es la madre de todas, la madre de las abominaciones, cuyo fundador es el diablo. Y me dijo, he aquí, no hay más que 2 iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo. De modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios pertenece a esa grande iglesia que es la madre de las abominaciones y es la ramera de toda la tierra. Y aconteció que miré y vi a la ramera de toda la tierra y se sentaba sobre sus muchas aguas y tenía dominio sobre toda la tierra, entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y sucedió que vi la iglesia del Cordero de Dios y sus números eran pocos a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera que se sentaba sobre las muchas aguas. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños a causa de la maldad de la gran ramera a quien yo vi. Y ocurrió que vi que la gran madre de las abominaciones reunió multitudes sobre toda la superficie de la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para combatir contra el Cordero de Dios. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Y sucedió que vi que la ira de Dios se derramó sobre aquella grande y abominable iglesia, de tal modo que hubo guerras y rumores de guerras entre todas las naciones y familias de la tierra. Y cuando empezó a haber guerras y rumores de guerras entre todas las naciones que pertenecían a la madre de las abominaciones, me habló el ángel diciendo, he aquí la ira de Dios está sobre la madre de las rameras, y aquí tú ves todas estas cosas. Y cuando llegue el día en que la ira de Dios sea derramada sobre la madre de las rameras, que es la iglesia grande y abominable de toda la tierra, cuyo fundador es el diablo, entonces en ese día empezará la obra del Padre, preparando la vía para el cumplimiento de sus convenios que él ha hecho con su propio
he hecho con su pueblo, que es la casa de Israel. Ok, muchas gracias. Ok, primeramente, ¿qué observan de diferencia entre la iglesia del Cordero y la iglesia del Diablo? Yo, Francisco, ¿Sí? ah, pues la diferencia entre la iglesia del Cordero y de la bestia es que del Cordero bueno, primero vas a por el Espíritu Santo, primero. Segundo, o sea, van a cumplir tanto sus mandamientos del Señor como tanto sus seguidores se van a arrepentir y van a estar pues ahí entre la congregación y también adorando al Señor y luego como estando así con el Cordero, ¿no? Así como nosotros lo hemos hecho antes. Más en cambio, la iglesia del diablo es donde cometen apostasía, es donde no cuentan la verdad y pues en vez de convertir la verdad, este, do- es como lo modifican y luego aparte son los que se alientan en la carne y son padres de mentira y son los que persiguen a los santos. Ok. Bueno, es importante notar que lo que Nefi está diciendo, para poder realmente identificar. Número uno, los fundadores. El fundador de la ramera, pues es el diablo, y por eso se le conoce como la iglesia del diablo. La otra es el Cordero, por eso es la iglesia del Cordero. Entonces, son solamente dos iglesias, nada más. No hay una tercera, no se está hablando de reformadores, restauradores, se está hablando de dos iglesias nada más. El segundo punto es que la iglesia abominable es grande, está sobre las muchas aguas, pero también abarca muchas más naciones. Y sus números son muchos, a diferencia de la iglesia del Cordero, cuyos números son pocos. Aquí es donde quiero detenerme un poquito, ya que hay personas que creen, personas que se han alejado de la iglesia, que creen que el hecho de que muchos miembros se estén inactivando o se estén alejando de la iglesia, o que incluso algunos pidan que sus nombres sean borrados, eso se debe a que la iglesia es falsa, a que la iglesia no está siendo dirigida por Dios. Y esto es un error. De hecho, esto confirma que es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque dice Nefi, sus números son pocos. Entonces, no podemos pensar en que la iglesia se va a hacer gigantesca para poder saber que es verdadera. O que entre más miembros de la iglesia existan, más, eh, más cerca estamos a la segunda venida de Cristo. Es todo lo contrario. Entre menos miembros de la iglesia haya, más cerca está la segunda venida de Cristo. Y ahí es donde vemos otra señal. Ahora, el objetivo de la iglesia del diablo no es propagar mentiras, no es engañar a la gente, eso viene por añadidura. El objetivo de la iglesia del diablo es combatir a los santos, que los santos jamás encuentren la verdad, que vivan en confusión para poder ser manipulados a diestra y siniestra por esta bestia. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de notar de acuerdo a las palabras de Nefi. Y el último aspecto es que esto no está relacionado solamente con los gentiles, sino directamente con la casa de Israel. El objetivo es que el pueblo de Israel, que ha sido disperso entre todas las naciones, pierdan totalmente su identidad.
que no sepan su origen. De ahí la importancia de la obra genealógica. También que ellos olviden los convenios que han hecho con Dios por medio de sus antepasados. De tal forma que entonces, al no tener identidad, al no saber cuál es su origen dentro de la casa de Israel, pues simplemente pueden vivir sin convenios y faltando a los mandamientos de Dios debido a ese estado de ignorancia. La idea es ayudar a esas personas a que salgan de ese estado de ignorancia y que conozcan los convenios y que sepan que son descendientes de la casa de Israel. Y cuando nos encontremos a algún gentil, hacerle saber que él también puede pertenecer a la casa de Israel por el convenio que ha concertado con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. De esta parte, sobre la guerra de los santos, o más bien contra los santos, ¿hay alguna pregunta? Una pregunta. ¿Qué, Ok, quién, hasta aquí vemos las características de la bestia que sale del mar. Sí, adelante. quién es el hijo de perdición, el hijo de pecado? Perdón, alguien iba a hacer el... Ya no se escucha a nadie. ¿Sí me escuchan? Ya estás de nuevo en línea. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la bestia que sale de la tierra. Ahora, aquí muchas personas, algunos evangélicos, no están de acuerdo en el hecho de que esta bestia se refiera a Estados Unidos. Se refieren a otra especie de bestia que pertenece a Europa. Y yo en lo personal, y hago la aclaración de manera muy personal, tampoco creo que sea directamente Estados Unidos. Yo creo más bien que se refiere a América. Pero, como América es liderada por Estados Unidos, Estados Unidos retoma la figura de esta bestia que sale de la Tierra. Ahora, lo importante es saber por qué decimos o por qué podemos creer que es América o los Estados Unidos. Para ello vamos a leer Segunda de Nefi, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Y si alguien puede ayudarme, por favor. Oye, Juan, Sí. ¿pondera? ¿Por dónde era? Perdón, Paquito, no te entendí. ¿En qué capítulo de este libro dijiste? Es que no te escuché. Sí. Segunda de Nefi, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Yo lo leo. Por favor. Dice, pero dijo él, a pesar de nuestras aflicciones, hemos tenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad. El Señor me ha dado esta posteridad por convenio, a mí y a mis hijos para siempre, y también para todos aquellos que la mano del Señor conduzca de otros países. Por tanto, yo leí, profetizo según el Espíritu que obra en mí, que nadie vendrá a esta tierra a menos de que sea traído por la mano del Señor.
asunto. Esta tierra está consagrada a quienes entren, y en caso de que les sirvan según los mandamientos que él ha dado, será para ellos una tierra de libertad, por lo que nunca serán reducidos al cautiverio. Si tal sucediere, será por causa de la iniquidad, porque si abunda la iniquidad, maldita será la tierra por causa de ellos, pero para los justos será bendita para siempre. He aquí, es prudente que esta tierra no llegue todavía al conocimiento de otras naciones, porque aquí muchas naciones sobrellevarían la tierra, de modo que no habría lugar para una herencia. Por tanto, yo he obtenido la promesa de que si aquellos que el Señor dio de la tierra de Jerusalén obedecen sus mandamientos, prosperan sobre la superficie de esta tierra y serán preservados de todas las demás naciones, a fin de que posean esta tierra para sí mismos. Y en caso de que guardan sus mandamientos, serán bendecidos sobre la superficie de la tierra, y no habrá quien los moleste ni les quite la tierra de su herencia, y habitarán seguros para siempre. Se trabó otra vez. ¿Escucharon toda la escritura? Sí. Sí, Ok, no más hay que esperar a que se conecte Juan. Va. Bueno. Ok. ¿Ya pueden escucharme? sí. Sí. Ok, gracias. Ok, bueno. En lo que acabamos de leer, vemos algunas características de la tierra prometida. Y nos habla acerca de que es una tierra escogida por el Señor, que no conviene en aquella época que las personas conocieran de esa tierra para que no se sobrepoblara. Y por eso es que este lugar era, hasta cierto punto, un lugar donde solamente grupos específicos se les permitió vivir aquí, en esta tierra. Ahora, qué característica tenía la bestia que sale del mar? Efectivamente, que estaba asentada sobre las muchas aguas. ¿Y qué habíamos dicho que eran las muchas aguas? Las naciones, algo así. Así Más es, que de naciones, personas. exacto. Muchedumbre de gentes, multitudes, todos los pueblos. A diferencia de la bestia que sale de la tierra, que es el opuesto a la bestia del mar. Entonces, si las aguas son multitud de naciones, multitud de personas, entonces la tierra, por consecuencia, debe ser un lugar más desolado. Y aquí es donde aparece América como ese lugar donde solamente había personas muy específicas para poder vivir aquí. De tal forma que incluso cuando llegan los españoles y los ingleses a esta tierra, lo sienten como una tierra totalmente nueva, una tierra virgen. Y por eso es que viene toda la explotación que conocemos en la historia. Y vemos ahí las características en el recuadro azul. Primeramente, vemos a la bestia. Viene ahí la referencia, que se refiere precisamente a un imperio, un dominio. ¿Me das chance de iniciar la siguiente sesión? Es que nos quedan ya 2 minutos para acabar de ver bien esta lámina. ¿Va? Sí.